הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק... Jerusalén está entrando en un momento que muchos no saben cómo explicar. En el cielo, bandadas oscuras giran sobre la ciudad en patrones extraños, cambiando de dirección como si respondieran a algo invisible. En el Monte de los Olivos, la tierra comienza a agrietarse lentamente y entre árboles dañados y secos, nuevas hojas verdes empiezan a brotar otra vez. Mientras tanto, debajo de la ciudad, algunos residentes describen un sonido profundo y constante, como una respiración que emerge desde las profundidades y luego desaparece. Por separado, cada fenómeno tiene una explicación posible, pero juntos forman algo diferente. El cielo, la tierra, los árboles, los sonidos, todo ocurriendo alrededor del mismo lugar. Eso es lo que está haciendo que tantas personas vuelvan la mirada hacia Jerusalén una vez más, porque llega un punto donde demasiadas señales comienzan a sentirse conectadas. Y cuando eso ocurre en la ciudad más profética de la tierra, la atención cambia. En este estudio vas a descubrir qué está ocurriendo realmente en Jerusalén, por qué tantos creen que no se trata de coincidencias, y cómo algunos relacionan todo esto con antiguas advertencias bíblicas. Quédate hasta el final, porque cuando la creación comienza a reaccionar alrededor de Jerusalén, el mundo entero debería prestar atención. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete y comenta: Señor, fortalece nuestra fe. Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es quizá el lugar más cargado de significado en toda la historia humana. No solo por lo que ha ocurrido entre sus murallas, sino por lo que representa para miles de millones de personas que nunca han pisado su suelo. Para el judaísmo, es el corazón de la alianza entre Dios e Israel, el lugar del monte del templo y el muro occidental, los sitios más sagrados vinculados a una promesa que tiene miles de años. Cada piedra del muro occidental ha sido tocada por millones de manos en oración, cada grieta rellenada con papeles que llevan súplicas que el mundo nunca leerá. Para el cristianismo, es donde Jesucristo fue crucificado y, según la fe, resucitó, convirtiéndola en el suelo sobre el que descansa toda esperanza de salvación. Las calles que él recorrió siguen siendo las mismas calles, los mismos trazados de piedra caliza bajo el sol, el mismo aire que respira quien camina hoy por la vía dolorosa. Para el Islam, conocida como Al-Quds, alberga la cúpula de la roca, uno de los santuarios más venerados del mundo islámico, el lugar desde donde la tradición sitúa la ascensión nocturna del profeta. Lo que distingue a Jerusalén no es simplemente su pasado, sino el peso que ese pasado sigue ejerciendo sobre el presente. Cada evento que ocurre aquí, político, natural o simbólico, resuena mucho más allá de sus límites físicos. Atrae la atención de miles de millones porque se encuentra en el cruce de la fe, la profecía y la identidad colectiva de culturas enteras. Por eso los momentos que se desarrollan en esta ciudad se sienten distintos. No más grandes en escala, sino más hondos en significado. Como está escrito en el libro de Zacarías 12:3, Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos, un lugar donde la historia no simplemente pasa, sino que se acumula capa sobre capa, esperando ser comprendida. Y lo que está ocurriendo en el cielo puede ser apenas el principio. Sobre sectores de Jerusalén, observadores han notado una concentración inusual de aves negras, cuervos y grajos reunidos en números densos, circulando y desplazándose en patrones erráticos. Algunos se mueven como si respondieran a una señal invisible, cambiando de dirección sin aviso, como una marea viva, que obedece a una corriente que los humanos no perciben. Las formaciones se deshacen y se recomponen, se contraen y se expanden, creando figuras en el aire que se disuelven antes de que alguien pueda describirlas con precisión. Los científicos señalarían perturbaciones ambientales, cambios en el clima o comportamiento migratorio atípico. Esas explicaciones son razonables, y patrones similares han sido documentados antes en distintas partes del mundo. Pero
Lo que llama la atención no es solo la presencia de estas aves, es el momento en que aparecen. Su llegada coincide con el aumento de tensiones en la región, con una incertidumbre creciente, con una serie de eventos que parecen desplegarse al mismo tiempo, en una ciudad que ya carga con un peso histórico y espiritual tan profundo. Incluso los fenómenos ordinarios pueden adquirir una resonancia diferente. Momentos como este llevan a la gente a reflexionar, no a sacar conclusiones precipitadas, sino a hacer preguntas más profundas sobre lo que estamos presenciando y cómo lo interpretamos. A lo largo de la historia, las personas han mirado el mundo natural no solo en busca de explicaciones, sino también de significado. Como está escrito en el Evangelio de Lucas 21 y 25, habrá señales junto con angustia entre las naciones. Para algunos, ese versículo viene a la mente en momentos como este, no como prueba de nada concreto, sino como recordatorio de que los eventos sobre la tierra y en el cielo han estado conectados desde siempre en la comprensión humana. La pregunta sigue abierta. ¿Estamos simplemente observando a la naturaleza o estamos siendo invitados a prestar una atención más profunda? Pero ¿qué ocurre si estos momentos no están destinados a verse de manera separada? Porque así como el cielo atrae la mirada hacia arriba, algo más silencioso ha comenzado a desplegarse hacia abajo. Cerca del Monte de los Olivos, pequeñas grietas capilares han empezado a aparecer delgadas al principio, casi inadvertidas, extendiéndose por la piedra antigua y la tierra seca. En ciertas zonas hay señales sutiles de movimiento, no repentino, no violento, pero presente. Los geólogos señalarían causas naturales. Esta región se asienta sobre fallas conocidas, y los movimientos menores del suelo no son infrecuentes. Con el tiempo, la presión se acumula, las superficies se ajustan y la tierra responde de maneras que suelen ser graduales e invisibles. Pero lo que hace esto diferente no son las grietas en sí mismas, es cuando aparecen. Porque estos cambios no están ocurriendo de manera aislada, se despliegan junto a patrones inusuales en el cielo, junto a tensiones crecientes en la región y junto a una serie de momentos que parecen llegar uno tras otro sin pausa. Y ahí es donde la pregunta comienza a profundizarse. No si el suelo puede moverse, sino si estamos siendo testigos de una secuencia en lugar de una coincidencia. Para algunos, pasajes como Zacarías 14 y 4 vienen a la mente, describiendo el Monte de los Olivos en un tiempo de cambio profundo, no como explicación directa, sino como reflejo que muchos han sostenido durante generaciones. Porque cuando el cielo, la tierra y el momento comienzan a moverse juntos, se vuelve más difícil verlos como piezas separadas de la misma historia. Y justo cuando todo parecía moverse hacia la disrupción, un detalle más silencioso comenzó a emerger, uno que cambiaba el tono por completo. En áreas tocadas por el fuego y las tormentas, olivos que parecían dañados muestran ahora señales de vida. Pequeños brotes verdes se abren paso a través de ramas chamuscadas. Hojas regresan donde antes solo había sequedad y ceniza. Desde el punto de vista biológico, esto no es inusual. Los olivos son conocidos por su resiliencia, capaces de recuperarse incluso después de daños severos. Un olivo puede vivir siglos, puede ser podado hasta el tronco, puede ser quemado hasta la raíz y aún así enviar nuevas ramas hacia la luz. Esta capacidad de regeneración no es un milagro botánico en el sentido estricto, es la naturaleza del árbol. Pero una vez más, no es solo el evento lo que llama la atención, es el momento en que ocurre, porque esta renovación está apareciendo en medio de una secuencia definida por la tensión, el cielo inusual, el suelo que se mueve y la incertidumbre creciente. Y en ese contraste, algo se siente diferente, no más ruidoso, sino más hondo. Destrucción seguida de restauración, caos seguido de crecimiento silencioso. Momentos como este invitan a la reflexión, no a la conclusión, porque en un lugar como Jerusalén, donde los símbolos llevan el peso de generaciones, incluso la recuperación natural puede adquirir un significado distinto. Algunos recuerdan pasajes como Romanos 11 y 17, que habla de ramas injertadas de nuevo, una imagen de restauración, conexión y vida que regresa donde parecía perdida. La pregunta se desplaza una vez más. Si los momentos anteriores nos hicieron mirar hacia arriba y luego hacia abajo, este nos pide que miremos más de cerca, porque no todas las señales llegan como advertencia. Algunas llegan como recordatorio de que, en medio de la disrupción,
algo todavía está siendo restaurado. Y entonces, justo cuando las señales visibles parecían asentarse, algo más difícil de definir comenzó a surgir. En partes de la ciudad, algunas personas reportaron sonidos bajos y rítmicos, profundos, casi como un eco distante que se movía por debajo del suelo. No agudos como una explosión, no repentinos como un colapso. Algunos lo describieron como el sonido de una respiración lenta que emergía desde abajo, se desvanecía y luego regresaba. Otros hablaron de una vibración que se sentía más en el pecho que en los oídos, como si la frecuencia fuera demasiado baja para ser identificada con claridad, pero demasiado persistente para ser ignorada. Existen explicaciones naturales que podrían dar cuenta de esto. Túneles subterráneos, bolsas de aire que se desplazan, construcciones lejanas y hasta movimientos geológicos sutiles pueden producir sonidos que viajan de maneras inesperadas. En un lugar estratificado, con estructuras antiguas y espacios ocultos, tales ecos no son imposibles. Pero, una vez más, no es solo el sonido, sino cómo encaja en todo lo demás, porque este también aparece dentro de la misma ventana de tiempo. Después de que el cielo cambia, después de que el suelo muestra señales de movimiento, después de que momentos de tensión comienzan a acumularse. Y ahí es donde la perspectiva empieza a transformarse. No que la ciudad esté emitiendo un sonido, sino que la ciudad está siendo percibida de una manera diferente. Durante generaciones, Jerusalén ha sido descrita no solo como un lugar, sino como un testigo que sostiene memoria, historia y significado dentro de sus muros y bajo su superficie. Y en momentos como este, incluso los detalles más silenciosos parecen tener peso. ¿Son estos simplemente ecos de un paisaje complejo o recordatorios de que algunos lugares nunca son solo un telón de fondo, sino parte de una historia que aún se despliega? Y más allá de los signos físicos, algo se mueve en el lenguaje mismo. Declaraciones recientes de Benjamin Netanyahu han atraído atención, no por una proclamación clara, sino por cómo fueron interpretadas. Referencias a lo que algunos describieron como una era mesiánica comenzaron a circular, generando preguntas sobre si la afirmación era simbólica, política o algo más profundo. No ha habido confirmación oficial que enmarque el comentario en un sentido profético, y muchos analistas sugieren que probablemente fue retórico o sacado de contexto. Pero, una vez más, no es solo lo que se dijo, sino cuándo se dijo. Estas palabras aparecen en el mismo momento en que la tensión crece, en que las observaciones inusuales se multiplican y en que una secuencia de eventos ya tiene a la gente prestando más atención. En tiempos como este, incluso el lenguaje comienza a cargar con un peso que va más allá de su intención original. A lo largo de la historia, las declaraciones de los líderes a menudo han sido interpretadas de manera distinta dependiendo del momento en que se pronuncian. Un discurso común, en un año ordinario, puede resonar de manera completamente diferente cuando llega en medio de una tormenta, literal o figurada. Y en un lugar como Jerusalén, donde la fe, la identidad y la historia están tan estrechamente entrelazadas. Esas interpretaciones pueden expandirse rápidamente, alcanzar a comunidades en todo el mundo y generar conversaciones que el propio orador no anticipó. Algunos reflexionan sobre pasajes como Daniel 7 y 25, que habla de cambios en los tiempos y las estaciones, no como una afirmación directa sobre el presente, sino como recordatorio de que las palabras y el momento siempre han sido parte de cómo las personas comprenden los eventos que se despliegan ante ellos. El foco se desplaza entonces, no solo hacia lo que está ocurriendo en el cielo o en el suelo, sino hacia cómo incluso una sola frase pronunciada en el momento adecuado puede volverse parte de una conversación mucho más amplia. Mientras gran parte de la atención se pone en eventos externos, otra capa se va desplegando con mayor discreción desde adentro. En Jerusalén, un pequeño grupo de judíos ultraortodoxos llevó a cabo recientemente una manifestación, expresando una perspectiva arraigada en su comprensión religiosa. Su mensaje se centra en una distinción que hacen entre el judaísmo como fe y el sionismo como movimiento político. Este punto de vista existe desde hace décadas dentro de ciertas comunidades y refleja un debate teológico continuo que no comenzó hoy ni terminará mañana. Según su creencia, el establecimiento de un Estado judío está destinado a ocurrir solo después de la llegada del Mesías. Por esta razón,
ven el Estado moderno de manera diferente a la postura mayoritaria. Sin embargo, es importante reconocer que esto representa una perspectiva minoritaria y muchos otros dentro de la comunidad judía sostienen puntos de vista distintos. Lo que este momento pone de relieve no es un conflicto en sentido físico, sino una conversación sobre identidad, creencia e interpretación que lleva décadas en curso. En un lugar como Jerusalén, donde la historia y la fe se cruzan de manera tan profunda, incluso las pequeñas reuniones pueden reflejar preguntas más amplias debatidas durante generaciones. El enfoque se desplaza, por lo tanto, no solo a los eventos que se desarrollan alrededor de la ciudad, sino al diálogo continuo dentro de ella, donde diferentes perspectivas siguen dando forma a cómo las personas comprenden su fe y su lugar en el mundo. Entre las observaciones más debatidas, otro detalle comenzó a circular, uno que rápidamente captó atención en línea. Algunas publicaciones y clips cortos afirmaban que un líquido rojizo oscuro apareció brevemente, filtrándose por pequeñas grietas en la piedra antigua. Las imágenes eran llamativas y en horas se propagaron por múltiples plataformas, generando decenas de miles de reacciones antes de que cualquier verificación pudiera tener lugar. Pero con la misma rapidez llegaron las preguntas. No ha habido confirmación oficial, y ninguna fuente verificada ha establecido qué era la sustancia ni si el material audiovisual refleja con precisión lo que se describió. Existen explicaciones posibles: depósitos minerales naturales, escorrentía color óxido, efectos de iluminación o incluso alteraciones digitales pueden producir imágenes que a primera vista parecen inusuales. En una ciudad estratificada con siglos de construcción y desgaste, los colores o texturas inesperados no son imposibles. Lo que hace que este momento destaque no es la afirmación en sí, sino cómo es recibida. En tiempos de incertidumbre, las imágenes pueden adquirir significados muy por encima de lo que muestran. Una fotografía en el momento equivocado, con la luz equivocada, puede convertirse en la imagen de la semana, aunque represente algo completamente ordinario. Para algunos, pasajes como Lucas 19 y 40 vienen a la mente. Si estos callan, las piedras clamarán. No como una declaración literal sobre los eventos actuales, sino como recordatorio del poder que las imágenes tienen cuando se intersectan con la creencia. La pregunta regresa: no solo qué se está viendo, sino con qué rapidez puede formarse el significado incluso antes de que llegue la certeza. El cambio no se anunció con estruendo. Comenzó con algo casi ordinario. Una lluvia ligera que se desplazó sobre partes de la ciudad, el tipo que normalmente pasa sin que nadie lo note. Las calles se oscurecieron, el aire se enfrió y por un momento todo pareció asentarse. Pero entonces la atmósfera cambió. En un periodo breve, la lluvia se intensificó, los vientos aumentaron, las nubes se espesaron, y lo que siguió no fue simplemente una tormenta, sino una ráfaga repentina de granizo inusualmente intenso. Grandes fragmentos de hielo golpearon tejados, vehículos y terrenos abiertos con una fuerza que dejó tras de sí una escena que se sentía abrupta y fuera de ritmo con la calma anterior. El ruido fue inmediato e inesperado. El golpeteo del hielo contra el metal de los automóviles, el crujido de las ramas que cedían, el sonido seco de los fragmentos rebotando contra la piedra de calles que llevan siglos aguantando el paso del tiempo. Meteorológicamente, tales desarrollos pueden ocurrir. Los cambios rápidos de temperatura, las corrientes de aire ascendente y las capas de aire inestables pueden producir granizadas incluso en regiones donde son menos comunes. Estos sistemas se forman rápido y cuando las condiciones se alinean pueden escalar en minutos. Con todo, lo que llama la atención aquí no es solo la tormenta en sí misma, sino su superposición con todo lo demás que se está desplegando al mismo tiempo. Porque, mientras los patrones climáticos se intensificaban, los informes de tensión regional y conflicto ya circulaban. Imágenes de humo, sirenas y movimiento en tierra comenzaron a aparecer junto a escenas de hielo cayendo del cielo. Dos realidades muy distintas, una natural, una humana, entrando en el mismo plano. Reportes de granizadas igualmente intensas han surgido también en varias partes de los Estados Unidos durante el mismo periodo, lo que indica que este fenómeno meteorológico repentino está siendo observado en muchos lugares al mismo tiempo. Para algunos,
Esta convergencia provoca una reflexión que ningún boletín meteorológico puede silenciar. Cuando el granizo y el conflicto se encuentran en la misma ciudad, en la misma semana, sobre el mismo suelo que ha sido escenario de las palabras de profetas y reyes, la mente humana no puede evitar buscar el hilo que los une, no porque la ciencia sea insuficiente, sino porque hay algo en la condición humana que siempre ha interpretado el mundo natural como un lenguaje, como una forma de comunicación entre lo que existe encima y lo que ocurre abajo. En la Biblia el granizo aparece en momentos de perturbación. Dios envió truenos y granizo. Éxodo 9 y 24. No como una conclusión, sino como una reflexión. Pasajes como Apocalipsis 16 y 21 describen el granizo como parte de una secuencia más amplia de eventos, no como una conclusión inmediata, sino como lenguaje que ha existido durante generaciones. Y así, el momento permanece, no como una única tormenta que pasa, sino como parte de un patrón que aún se observa, que aún se cuestiona. Lo que comenzó lejos de las calles rara vez, se queda allí por mucho tiempo, a través de puntos de tránsito clave como el estrecho de Hormuz, las rutas de GNL, vinculadas a Qatar y arterias marítimas vitales del comercio global. La presión ha comenzado a acumularse de maneras que no son inmediatamente visibles, pero se sienten con profundidad. Estos no son titulares distantes. Son las venas del sistema económico mundial donde incluso perturbaciones menores pueden propagarse hacia afuera con velocidad. Los barcos reducen la marcha. Las rutas se ajustan, los costos de los seguros aumentan. Y antes de que alguien lo note, los efectos comienzan a surgir en lugares cotidianos: gasolineras, estantes de supermercados, sistemas de transporte. Los precios no se disparan de golpe, pero comienzan a desplazarse, gradual y silenciosamente, hasta que el cambio se vuelve innegable. Así es como el conflicto moderno se mueve, no solo a través del enfrentamiento visible, sino a través de los sistemas que conectan a las naciones con la vida diaria. La energía se convierte en palanca, el suministro se convierte en incertidumbre, y lo que alguna vez se sintió estable comienza a sentirse condicional. Hay, por supuesto, explicaciones económicas. Los mercados reaccionan al riesgo, las cadenas de suministro se ajustan a la tensión. Esto no es nuevo, pero la escala y el momento de estos movimientos pueden hacerlos sentir diferentes, especialmente cuando se desarrollan junto a una inestabilidad más amplia. Para algunos, esto suscita una reflexión más profunda, no solo sobre dónde ocurre el conflicto, sino hasta dónde llega su alcance. Porque cuando los cambios en regiones distantes comienzan a influir en las rutinas ordinarias, lo que pagamos, cómo nos movemos, cómo planeamos, se vuelve claro que el límite entre los eventos globales y la vida personal es más delgado de lo que parece. La fragilidad de los sistemas globales no es algo abstracto. Se hace concreta cuando una familia en una ciudad que nunca ha oído hablar del estrecho de Hormuz paga más por llevar comida a su mesa. Se hace tangible cuando un conductor calcula si puede permitirse llenar el tanque esta semana. Las conexiones que hacen al mundo eficiente también lo hacen vulnerable. La misma red que permite que los bienes fluyan de un continente a otro permite que la interrupción fluya con ellos. Y lo que conecta estos eventos en Jerusalén: el cielo cambiando, el suelo moviéndose, las tormentas llegando sin aviso, los sistemas económicos ajustándose bajo presión, no es simplemente la geopolítica. Es algo más antiguo que la geopolítica. La sensación humana de que el mundo que conocemos está siendo reconfigurado lentamente al principio, luego todo a la vez. En momentos como este, la pregunta cambia, no si el mundo es inestable, sino qué tan estrechamente vinculada está ahora esa inestabilidad a la vida cotidiana de cada persona. Cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él, en privado, con una pregunta que ha resonado a través de generaciones. Querían saber cuándo ocurrirían estas cosas, qué señales marcarían su venida, y cómo se reconocería el fin de la era. No preguntaban solo por curiosidad, intentaban entender el futuro, cómo se desarrollarían los eventos y cómo reconocer el momento en que todo comenzara a cambiar. Pero la respuesta que recibieron no era simple. Jesús no separó estos eventos en líneas de tiempo claras y ordenadas que cualquier lector pudiera seguir como un mapa. En su lugar, describió un patrón, una secuencia de condiciones que aparecerían, a veces superponiéndose,
a veces repitiéndose, haciendo difícil distinguir dónde termina un momento y comienza el siguiente. Esta es la razón por la que muchos han entendido la profecía bíblica como algo que puede desplegarse en capas, algunos eventos cercanos en el tiempo, otros lejanos en el futuro. No fue diseñada para ser un calendario, fue diseñada para crear vigilancia. En su enseñanza, Jesús señaló una serie de señales, no para crear miedo, sino para crear conciencia. Estas señales no estaban destinadas a predecir una fecha, sino a ayudar a las personas a reconocer una temporada. Para entender esto, es importante dar un paso atrás. La idea de los últimos días no comenzó repentinamente en los tiempos modernos, según el Nuevo Testamento. Este periodo comenzó en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos está escrito que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, marcando el comienzo de una nueva era. Esto sugiere que lo que llamamos los últimos tiempos no es un único momento, sino un largo proceso que se va desplegando, y que a medida que el tiempo ha pasado, muchos han observado patrones que reflejan lo que Jesús describió. Una de las primeras señales mencionadas es el surgimiento de falsos mesías y enseñanzas engañosas. A lo largo de la historia, ha habido individuos que han reclamado autoridad o significación espiritual, atrayendo seguidores y dando forma a movimientos. Esto no significa que cada movimiento sea igual, pero refleja un patrón más amplio donde la verdad y la confusión aparecen a menudo uno al lado del otro. En cualquier época, la capacidad de discernir entre lo genuino y lo fabricado ha sido una de las habilidades más exigidas al ser humano. Cuanto mayor la incertidumbre del momento, más fácil resulta confundir el ruido con la revelación, el carisma con la sabiduría, la urgencia con la verdad. El engaño no llega anunciándose como tal, llega con convicción, con señales aparentemente coherentes, con una narrativa que responde exactamente a lo que la gente quiere escuchar en ese momento. Lo que hace al falso maestro tan peligroso no es su falsedad en sí, sino su parecido con la verdad. Y en un mundo saturado de información, donde cada voz compite por la atención y cada movimiento puede construir su propio ecosistema de credibilidad, la advertencia de Jesús no es un dato histórico, es una descripción del presente. Otra señal es la presencia del conflicto. Jesús habló de guerras y rumores de guerras, dejando claro que tales eventos ocurrirían, pero también advirtiendo que no hay que dejarse abrumar por ellos. El conflicto ha sido una constante en la historia humana, pero en los tiempos modernos su escala y su impacto han crecido. Las naciones permanecen interconectadas, y la tensión en una región puede afectar rápidamente a otras. No hay guerras verdaderamente locales en un mundo globalizado. Cada conflicto proyecta su sombra sobre los mercados, los refugiados, la diplomacia y la opinión pública a miles de kilómetros de distancia. El rumor, antes confinado a la plaza del pueblo, ahora viaja a la velocidad de la luz y puede encender temores antes de que los hechos puedan confirmarse. Lo que Jesús añadió es igualmente importante. Estas cosas deben suceder, pero el fin no viene todavía. En otras palabras, la mera presencia del conflicto no es la señal. Es parte del paisaje, no la conclusión. La advertencia no es sobre el conflicto en sí, sino sobre la respuesta al conflicto. No dejarse arrastrar por el pánico, no rendirse a la desesperación, no confundir la turbulencia del camino con la llegada del destino. Junto al conflicto está la cuestión de la escasez. El hambre y el desequilibrio económico siguen afectando a distintas partes del mundo. Aunque se han logrado avances en muchas áreas, los desafíos persisten, especialmente en regiones donde los recursos son limitados. Estas condiciones nos recuerdan que el sistema global es frágil y frecuentemente desigual. No se trata solo de campos sin cosechar o cosechas perdidas. Se trata de sistemas en que millones de decisiones cotidianas, qué plantar, qué comprar, qué ruta tomar, se vuelven imposibles cuando las condiciones básicas fallan. El hambre no llega siempre con el rostro que esperamos. A veces llega disfrazada de inflación, de desempleo, de sequías que nadie predijo, de cadenas de suministro rotas que convierten un producto común en un artículo de lujo. Y en esa precariedad cotidiana, la promesa de que Dios provee adquiere un peso que solo puede entenderse desde adentro. Luego están los eventos naturales, los terremotos, los cambios ambientales y los patrones climáticos extremos son parte del mundo natural. La ciencia ofrece explicaciones para estos fenómenos, su frecuencia e intensidad,
Sin embargo, a menudo llevan a las personas a reflexionar sobre un significado más amplio. Algunos los ven puramente como procesos naturales, otros los consideran parte de un patrón más grande descrito en la Escritura. Ambas posiciones pueden coexistir. No hay contradicción entre entender el mecanismo físico de un terremoto y preguntarse qué significa que ocurra en un lugar y un momento específicos. La ciencia explica el cómo, la fe interroga el cuándo. Las crisis de salud también desempeñan un papel. A lo largo de la historia, las enfermedades han surgido y se han propagado, a veces inesperadamente. En tiempos recientes, los eventos globales de salud han demostrado cuán rápidamente los sistemas pueden perturbarse, afectando viajes, economías y la vida cotidiana. Una enfermedad que comienza en un mercado de una ciudad lejana puede, en semanas, alterar la vida de personas en todos los continentes. Lo que alguna vez se consideró un riesgo local se convierte, en el mundo moderno, en una variable global. Y esto también forma parte del patrón que Jesús describió, no la epidemia específica, sino la vulnerabilidad del sistema humano ante lo que no puede controlar. Otro aspecto a menudo discutido es la experiencia de la fe bajo presión. En distintas partes del mundo, las personas han enfrentado desafíos para expresar sus creencias. Esto ha tomado diferentes formas según la región, desde la presión social hasta la oposición más directa. Al mismo tiempo, hay también lugares donde la fe sigue creciendo y expandiéndose. Estas dos direcciones coexisten. La fe que no es probada no conoce su propia profundidad. La presión revela qué tan arraigada está la creencia, qué tan dispuesta está una persona a sostener lo que profesa cuando ya no le resulta conveniente hacerlo. Y en esa prueba, a menudo emerge algo que los tiempos de comodidad nunca podrían haber revelado. Una convicción que no depende de las circunstancias. Esto lleva a una observación más profunda sobre la conducta humana. A medida que aumenta la presión, las relaciones pueden volverse tensas. La gente puede dividirse más, reaccionar con más impulsividad, enfocarse más en las diferencias. Al mismo tiempo, también hay movimientos hacia la unidad, la compasión y la comprensión. Estas dos corrientes conviven frecuentemente. La historia no es una línea recta hacia la destrucción ni hacia la redención. Es una tensión permanente entre ambas posibilidades y cada generación tiene que decidir cuál de las dos va a alimentar con sus acciones cotidianas. Jesús también habló de que el amor se enfría. Esto no significa necesariamente la ausencia del amor, sino un cambio de prioridades. Cuando las personas se ven abrumadas por las preocupaciones cotidianas, las distracciones o el enfoque material, los valores más profundos pueden quedar relegados. El enfriamiento del amor no es ruidoso, no llega con una declaración ni con un conflicto. Llega en los espacios entre las conversaciones que nunca se tienen, en las preguntas que se evitan por comodidad, en la indiferencia que se acumula tan gradualmente que nadie recuerda cuándo comenzó. Y sin embargo, incluso en estos momentos, hay individuos y comunidades que trabajan para restaurar lo que se ha perdido. El amor que se enfría puede volver a encenderse, pero primero hay que reconocer que se ha enfriado. Al mismo tiempo, algo más está ocurriendo. El mensaje del Evangelio continúa extendiéndose. A través de la tecnología, la comunicación y la conexión global, las ideas pueden ahora llegar a lugares que antes eran difíciles de alcanzar. Lo que antes requería años de viaje puede ocurrir ahora en momentos. Esto crea oportunidades de conexión, aprendizaje y diálogo a una escala nunca antes vista. La misma red que permite la desinformación también permite que la verdad alcance rincones del mundo donde nunca había llegado. Y esta expansión del mensaje también fue señalada como parte del patrón. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Otro punto significativo mencionado con frecuencia es el papel de Israel. En 1948, Israel se convirtió nuevamente en nación, un evento de enorme importancia histórica y simbólica para muchos. Algunos lo interpretan como parte de una línea de tiempo profética más amplia. Otros lo ven a través de una lente política o histórica. Sea cual sea, la perspectiva desde la que se observe singularidad del evento es difícil de negar. Un pueblo dispersado durante siglos, volviendo a una tierra, reconstruyendo una nación, hablando de nuevo el idioma de sus antepasados, cultivando de nuevo un suelo,
que la historia consideraba irreversiblemente perdido. Todos estos elementos, conflicto, cambio, movimiento, crecimiento, forman un patrón, no un único evento, sino una colección de señales que, vistas en conjunto, crean una sensación de progresión. Pero aquí está el punto crucial. Jesús no dio estas señales para que las personas pudieran predecir un momento exacto. Las dio para que pudieran reconocer una temporada. Y esa distinción lo cambia todo, porque el enfoque se aleja de la especulación y se dirige hacia la acción. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo respondemos al mundo que nos rodea? Al final, el mensaje no trata de calcular el futuro, trata de cómo vivimos el presente, porque un día todo lo que vemos cambiará. Los sistemas, las estructuras e incluso el mundo mismo no son permanentes. Y esa comprensión no está destinada a crear ansiedad, está destinada a crear claridad. Nos recuerda que construyamos con intención, que vivamos con propósito y que permanezcamos firmes incluso cuando el mundo se siente incierto. Cuando miramos las señales descritas, ya sea en la historia, en los eventos actuales o en la experiencia personal, la pregunta no es simplemente qué significan. La pregunta más profunda es qué nos llaman a hacer, porque la conciencia sola no es el objetivo. La respuesta lo es, y en esa respuesta encontramos dirección, no solo para lo que pueda venir, sino para cómo vivimos ahora mismo. Más allá de las señales ya descritas, la escritura continúa señalando hacia otra capa, una que es menos visible, pero profundamente personal. En la segunda epístola a Timoteo 3 y 12, se habla de un tiempo en que las personas se vuelven amantes de sí mismas, amantes del dinero, orgullosas. No es una descripción de un momento, sino de un cambio gradual en las prioridades humanas. Refleja un mundo donde el progreso externo aumenta, pero la dirección interna puede volverse confusa. No es que la riqueza sea el problema. Es que cuando la riqueza se convierte en el horizonte, todo lo demás queda por debajo de él. Las personas que viven para acumular raramente saben cuándo tienen suficiente, y ese nunca suficiente es precisamente lo que la epístola está señalando. No un comportamiento, sino una orientación del corazón, una brújula que apunta en la dirección equivocada. Al mismo tiempo, la epístola a los Hebreos 12 y 27 menciona una sacudida. No solo de la tierra, sino de todo lo que puede ser sacudido, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Muchos entienden esto como un proceso, en lugar de un único evento. Los sistemas, las ideas y las estructuras son probados a lo largo del tiempo, revelando lo que es estable y lo que es temporal. Piensen en lo que ha sido sacudido en las últimas décadas. Instituciones consideradas inamovibles, certezas económicas que parecían permanentes, consensos sociales que se deshacen bajo la presión de nuevas preguntas. Todo lo que puede sacudirse, se sacude. Y lo que permanece en pie después de la sacudida es lo único que vale la pena haber construido. Hay también un tema recurrente de vigilancia. En el Evangelio de Mateo 25, 13, el mensaje es simple: velad, pues no sabéis el día ni la hora. No es un llamado al miedo, sino a la atención. Desplaza el enfoque desde la predicción hacia la preparación. Y en Goel 2 y 25 hay una promesa de restauración después de la pérdida. Os restituiré los años que comió la langosta. Esto nos recuerda que incluso en las temporadas de dificultad, la renovación sigue siendo posible. Tomados en conjunto, estos pasajes forman un patrón no de certeza sobre el tiempo, sino de claridad sobre la dirección. Apuntan a un mundo que cambia, a un corazón humano que es probado y a un llamado a permanecer firmes durante todo ello. Fue un brillo plano y neblinoso el que primero cambió el tono del día. No el amanecer que la ciudad esperaba, fue algo más pesado, algo que presionaba hacia abajo en lugar de elevarse. Las sombras perdieron sus bordes, la profundidad desapareció del paisaje, las personas comenzaron a tener dificultades para juzgar la distancia, como si la ciudad hubiera sido reducida a capas sin perspectiva, un mundo de planos sin volumen, una pintura en lugar de un lugar. La luz era extraña, como filtrada por un tejido que nadie podía ver ni tocar. Demasiado uniforme para ser natural, demasiado persistente para ser simplemente nublado. Y entonces llegó el polvo. El aire se volvió espeso casi de inmediato. Respirar se convirtió en algo deliberado, en un acto consciente en lugar de automático. El polvo se adhirió a la ropa, a la piel y al cabello.
cubriendo todo con partículas finas que irritaban la garganta y los pulmones. Tenía un sabor, tierra antigua y mineral, el sabor de lo que lleva siglos enterrado. El movimiento se ralentizó, no por pánico, sino porque el entorno mismo parecía resistir la prisa. Cada paso requería esfuerzo, cada respiración exigía atención. Las conversaciones se acortaron, las voces se suavizaron, muchos simplemente dejaron de moverse, eligiendo esperar en lugar de avanzar hacia la neblina, sosteniendo pañuelos sobre la boca, cubriéndose los ojos, mirando el cielo con una mezcla de confusión y algo más difícil de nombrar. Lo que hizo el momento más inquietante fue la ausencia de advertencia. No había un frente de tormenta visible avanzando desde el horizonte. No había una acumulación gradual. No había ninguna señal meteorológica clara que anunciara su llegada. El polvo no entró con vientos violentos que doblaran los árboles ni sacudieran las persianas. Se asentó, espeso y persistente, como si hubiera sido colocado en lugar de transportado, como si alguien hubiera corrido una cortina entre la ciudad y el resto del mundo. Los meteorólogos luego tuvieron dificultades para señalar un único desencadenante que explicara completamente su formación repentina y su densidad. Los modelos climáticos no anticiparon su llegada. Los sensores no registraron una perturbación que justificara lo que ocurrió. La atmósfera simplemente cambió a medida que la tormenta se intensificaba. Las calles de Jerusalén cayeron en un silencio inusual. El tráfico se redujo a paso lento. Los peatones se pegaron a las paredes o a los umbrales de las puertas. El ritmo normal de la ciudad, voces, pasos, motores, llamadas distantes, el ruido sordo de los mercados, el eco de los muecines, se desvaneció hacia una quietud amortiguada que resultaba casi imposible describir sin haberla vivido. El polvo absorbía el sonido tanto como oscurecía la vista. Incluso los ecos familiares de los callejones angostos parecían desvanecerse, absorbidos por ese velo denso y pesado, dejando una calma sobrecogedora donde normalmente reina el movimiento constante. Jerusalén no se sentía atacada. Se sentía detenida, como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa y estuviera esperando algo. Desde arriba, la ciudad aparecía sellada. El horizonte había desaparecido por completo, borrado por el velo de aire espeso. Jerusalén ya no parecía conectada con el territorio circundante. Se sentía encerrada, aislada dentro de su propia atmósfera, como separada del resto del mundo, como puesta entre paréntesis en el tiempo. Para muchos, esta sensación de clausura fue más perturbadora que la tormenta misma, no el polvo en sí, sino lo que sentía. La ciudad apartada de todo lo demás, suspendida en su propio momento, sin referencia exterior. Los observadores no podían dejar de recordar imágenes antiguas asociadas durante siglos con momentos de advertencia y reflexión. El polvo, el silencio y la luz tenue han tenido peso simbólico durante siglos, especialmente en textos que hablan de transiciones en lugar de destrucciones. Un pasaje resonó en silencio en las mentes de muchos: haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Amós 8 y 9. El versículo no habla de caos, sino de interrupción. Un cambio inesperado destinado a atraer la atención, a hacer que la gente se detenga y mire. Hay un detalle que vale la pena señalar con cuidado. Esta transformación del cielo llegó antes que cualquier movimiento del suelo. La atmósfera cambió primero. La ciudad fue envuelta, ralentizada y silenciada antes de que nada debajo de Jerusalén se agitara. Era como si el cielo mismo se hubiera adelantado a la tierra, preparando el espacio para lo que estaba a punto de seguir, estableciendo la quietud antes del movimiento, instaurando el silencio antes del sonido, mientras el polvo aún colgaba en el aire y la ciudad luchaba por respirar. El suelo debajo de Jerusalén respondió. El terremoto no llegó de la manera en que la gente espera que lleguen los eventos sísmicos. No hubo temblores sutiles, ni vibraciones suaves, ni señales de advertencia que prepararan al cuerpo o a la mente para lo que se aproximaba. En un momento, la ciudad estaba quieta bajo un cielo silenciado, y al siguiente la tierra se movió con fuerza repentina. Una sacudida aguda, decisiva e inmediata que tomó a todos por sorpresa. Los que estaban de pie buscaron dónde sostenerse: un poste, una pared, la esquina de un edificio. Los que estaban sentados se encontraron de pronto inclinados hacia adelante, con los objetos sobre la mesa,
moviéndose solos, con las puertas que vibraban en sus marcos. Los animales en los mercados reaccionaron antes que las personas, como si algo en ellos hubiera percibido lo que se acercaba un instante antes de que llegara. Lo que ocurrió después confirmó que esto no fue una perturbación menor o aislada. Los informes se extendieron rápidamente de que la sacudida había sido sentida mucho más allá de Jerusalén, en Chipre, Líbano y Siria. Las personas describieron el mismo movimiento breve pero poderoso: edificios que se balanzaron, objetos que se desplazaron, el suelo que respondía a través de las fronteras sin respetar banderas ni jurisdicciones. No fue estrés local liberado debajo de un barrio o una falla específica. Fue un evento sísmico regional lo suficientemente amplio como para ser sentido en múltiples naciones en cuestión de momentos, un recordatorio de que la tierra que sostiene estas naciones es una sola, indiferente a las líneas que los humanos trazan sobre ella. Igual de inquietante fue cómo se comportó el movimiento. El temblor comenzó abruptamente y terminó con la misma brusquedad. No hubo un largo balanceo, no hubo un debilitamiento gradual, no hubo una secuencia prolongada de réplicas que permitieran al cuerpo y a la mente procesar lo ocurrido. Golpeó, duró segundos y luego se detuvo. La tierra no siguió hablando, cayó en silencio, y ese silencio importó quizás más que el temblor mismo. Las personas se quedaron inmóviles donde estaban, sin saber si el peligro había pasado o si otro movimiento estaba por venir. Algunos se aferraron instintivamente a lo que tenían más cerca, esperando un segundo impacto que nunca llegó. Otros permanecieron completamente quietos, escuchando, sintiendo con la planta de los pies cualquier indicio de movimiento continuo en el suelo. Pero nada siguió. A diferencia de los grandes terremotos que dejan atrás una devastación obvia, este momento dejó incertidumbre. El miedo no vino de cuánto duró, sino de cuán inesperadamente llegó. La ausencia de réplicas lo hizo más difícil de procesar, no más fácil. La tierra había hablado, y luego había guardado silencio, como si hubiera dicho exactamente lo que necesitaba decir y nada más. El daño no fue uniforme. Estructuras antiguas, las construidas con piedra caliza cortada a mano en siglos, donde la mampostería era el único lenguaje posible, mostraron grietas que no estaban ahí antes. Las juntas se abrieron, las vigas crujieron, los arcos que habían soportado siglos de ocupación, de conquista, de reconstrucción, acusaron el movimiento de una manera que los edificios modernos, con sus estructuras de acero y hormigón diseñadas para flexionar, no mostraron. La división entre lo que se dañó y lo que permaneció intacto seguía líneas que no eran exactamente las líneas que los geólogos hubieran predicho. La brecha entre afectado y sin afectar se sentía definida, casi quirúrgica. Conversaciones silenciosas comenzaron a repetir la misma palabra: selectivo. No selectivo en intención, pero selectivo en resultado. El suelo parecía distinguir entre eras, respondiendo de manera diferente a lo que era viejo y a lo que era nuevo. Para algunos, este contraste tenía peso simbólico. Los lugares antiguos asociados con la memoria, la tradición y la adoración portaban las marcas del movimiento, mientras las adiciones modernas permanecían quietas, observando desde los bordes. La escritura ha usado durante mucho tiempo el lenguaje de la sacudida no solo para describir eventos físicos, sino para revelar lo que yace debajo. La tierra tembló y se estremeció. Los fundamentos también de los montes se movieron y se sacudieron. Salmos 18 y 7. El versículo habla menos de destrucción y más de exposición, de fundamentos puestos a prueba en lugar de borrados. En Jerusalén, el temblor no aplanó la ciudad, reveló sus capas. Lo que había perdurado por siglos se movió. Lo que fue construido recientemente permaneció firme. Y en ese contraste, surgieron preguntas que ningún informe estructural podía responder del todo. Una neblina dorada pálida se quedó suspendida sobre el monte, como si los cielos hubieran dejado su huella en el aire. Los científicos lo llamaron una anomalía atmosférica, señalando hacia posibles causas: partículas en suspensión, refracción de la luz, humedad interactuando con el polvo resudado. Quienes conocen las escrituras reconocieron algo más familiar en ese brillo. En los días de Moisés, cuando el tabernáculo fue completado, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Éxodo 40, 34-35.
Cuando Salomón dedicó el primer templo, esa misma gloria descendió como una llama viva, tan intensa que los sacerdotes no podían estar de pie para ministrar. Los textos antiguos la llamaron Shekinah, la presencia visible de Dios morando entre su pueblo, la señal de que el cielo y la tierra habían encontrado un punto de contacto. Y ahora, después de siglos de silencio, el patrón parece repetirse. La luz vuelve a la misma montaña, como si el cielo le susurrara a la tierra. No me he ido, el momento fue breve, pero su eco permanece. Ningún instrumento en Jerusalén registró una causa clara para lo que muchos escucharon como trompetas que despertan de una era olvidada. Las piedras mismas parecían pulsar con el recuerdo de algo que sus capas más profundas no han olvidado. Mientras esa luz aún difuminaba el horizonte, algo más profundo comenzó a tomar forma bajo las piedras. Durante años, el monte del templo permaneció sellado, no por falta de interés, sino por lo que representa. Ninguna excavación fue nunca permitida. Cada solicitud arqueológica fue denegada. El suelo bajo el monte más sagrado del mundo permaneció intocado, protegido por la sensibilidad de 3 religiones que reclamarían cualquier hallazgo como propio. Y sin embargo, entre 2021 y 2024, un avance tecnológico silencioso lo cambió todo. Usando radar de penetración terrestre asistido por inteligencia artificial Fatizal, investigadores escanearon el monte sin levantar una sola roca, sin perturbar un solo centímetro de suelo sagrado. Lo que encontraron dejó incluso a arqueólogos experimentados en un silencio sobrecogido. Debajo de la sección sur, los escaneos revelaron corredores simétricos tallados profundamente en la roca madre, una geometría demasiado deliberada para ser natural, demasiado precisa para ser obra del tiempo y del azar. Más abajo aún, apareció una cámara circular sellada, intacta durante casi 3000 años, preservada por la oscuridad y el silencio que solo los lugares que nadie ha tocado pueden conservar. Dentro, una pila de piedra, un conjunto de lámparas de aceite, rastros de ceniza que alguna vez ardió con propósito, y una inscripción grabada en la pared en antiguo hebreo paleo: Makum Shekinah Elohim, el lugar de la presencia de Dios. Los modelos de inteligencia artificial reconstruyeron la cámara con una precisión asombrosa, trazando cada curva y cada ángulo, desde las señales de radar hasta una imagen tridimensional que los arqueólogos pudieron estudiar como si estuvieran dentro. Los artefactos coinciden con diseños del siglo VIII al VII, AC, la era del templo del rey Salomón. La composición de la piedra se vinculó a las mismas canteras utilizadas en el período del primer templo. Las asas de las lámparas reflejaban aquellas desenterradas en sitios de adoración ritual a través de Judea, y las medidas de la cámara se alinearon casi perfectamente con la ubicación tradicional del lugar santísimo, el santuario interior, donde, según las escrituras, el arca de la alianza descansó alguna vez, y donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año en el día de la expiación, con sogas atadas a sus tobillos por si caía muerto ante la presencia de Dios. Lo que durante largo tiempo fue desestimado como leyenda apareció en los escaneos digitales como arquitectura. La fe visible en piedra, y cuando los resultados fueron mostrados en privado a estudiosos religiosos, el silencio llenó la habitación. Siglos de especulación condensados en una verdad. La montaña todavía guarda su secreto. La gloria nunca se fue, solo se ocultó. Y Salmos 48:8 resonó en cada discusión. Dios la hace firme para siempre. Lejos al sur, los cielos se oscurecen, no con nubes sino con alas. Desde África hasta Israel, miles de millones de langostas se elevan como una tormenta viva, devorando todo lo verde. El aire zumba con su furor. Un sonido que quienes lo han escuchado describen como inquietante en su uniformidad, como estática cósmica amplificada hasta hacerse física. La luz del sol desaparece bajo su enjambre. Los agricultores se quedan impotentes. Sus campos quedan pelados en minutos. Es el eco del Éxodo 10 y el clamor de Joel 2. Las antiguas plagas vivas de nuevo. Los gobiernos actúan. Los aviones fumigan. Y sin embargo, nada se detiene. Y junto al río Jordán, en las orillas del mar de Galilea, algo más atrae la mirada. Las aguas que durante milenios han reflejado el cielo en tonos de azul y plata han comenzado a teñirse de un rojo intenso que se extiende desde la superficie hacia el horizonte con la quietud siniestra de lo que no debería estar. Ahí, los científicos hablan de floraciones de algas, de cambios en los niveles de oxígeno, de proliferaciones microbianas desencadenadas por la temperatura del agua.
Las explicaciones son razonables, pero quienes conocen las Escrituras recuerdan en voz baja un verso diferente, Apocalipsis 16, donde las aguas se convierten en sangre como advertencia a las naciones. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre, declaró el profeta Joel 2:31, diciéndole a la creación que un día hablaría más alto que cualquier predicador. Esta es esa voz, el gemido de la tierra, el clamor de la creación, la trompeta del mundo viviente. El mensaje no es venganza, un despertar. Juntos, los temblores, los enjambres y las aguas carmesí forman un patrón no de caos sino de comunicación. Sobre Jerusalén las cámaras y los testigos han captado lo que las palabras difícilmente pueden contener: nubes con forma de cruz suspendidas sobre el monte de los olivos y un rostro luminoso que se formó en la luz que se desplazaba por el cielo vespertino. Las formas no eran aleatorias, se sostenían claras y definidas durante un tiempo que desafiaba la explicación natural, como si hubieran sido trazadas por una mano invisible y se resistieran a deshacerse. Los videos inundaron Internet. Algunos cayeron de rodillas en oración. Otros miraron en un silencio atónito que no sabían cómo interpretar. Un testigo presencial lo describió así: los ojos eran de luz, calmados pero poderosos. Los escépticos hablaron de paridolia, el truco de la mente que ve orden en el caos. Los meteorólogos explicaron frentes fríos, vapor de agua en capas y alineaciones casuales de sol y sombra. Y sin embargo, el momento perturbó incluso a los más cautelosos. Las formaciones aparecieron apenas días después de las tormentas y los sonidos de trompeta que sacudieron la ciudad. Coincidencia, dijeron algunos, y sin embargo, la imagen permaneció, imposible de olvidar. Para los creyentes no fue ilusión sino visitación. Recordaron las palabras de Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Para ellos, la cruz en las nubes era memoria, y el rostro de luz, un consuelo, una declaración silenciosa de que el mismo Cristo que caminó por estas calles sigue reinando sobre ellas. La Escritura siempre ha dicho que la creación es el lienzo de Dios, un arco iris después del diluvio, una estrella sobre Belén, la oscuridad en la crucifixión. Si alguna vez escribió en los cielos, ¿por qué no de nuevo? Los cielos nunca han estado en silencio. Solo la humanidad ha olvidado cómo leerlos. No lejos de allí, excavaciones cerca de la ciudad vieja de Jerusalén descubrieron lo que muchos llaman el hallazgo más significativo en décadas: tumbas y jardines que se alinean con precisión con los relatos evangélicos sobre José de Arimatea. Ocultas durante siglos bajo capas de piedra y tiempo, estas cámaras funerarias fueron talladas a mano en la ladera de piedra caliza, sus entradas selladas y olvidadas durante generaciones. Alrededor de ellas, el suelo todavía nutre las raíces de olivos y vides antiguas, testigos vivos del pasado sagrado de la ciudad. Los arqueólogos creen que estos hallazgos marcan el área exacta descrita en los evangelios donde el cuerpo de Cristo fue depositado antes de su resurrección, y la mayor ironía reside en la historia misma. En el siglo II, templos romanos fueron construidos directamente sobre estas tumbas, un intento deliberado de borrar la memoria cristiana que paradójicamente la preservó, sellando el suelo debajo de estructuras que nadie removería por siglos. Lo que estaba destinado a silenciar la fe se convirtió en su testimonio. Cada piedra descubierta habla más alto que cualquier argumento. Como está escrito en Lucas 19:40, si estos callan, las piedras clamarán. Ahora, después de casi 2000 años, las piedras han hecho exactamente eso. Por primera vez en 2000 años, 5 novillas rojas impecables llegaron a Israel, procedentes de ranchos de Texas, acompañadas por rabinos e inspectores del Instituto del Templo, que las examinaron con la meticulosidad que solo la ley religiosa puede generar. Fueron declaradas ritualmente perfectas, sin mancha, sin cicatriz, sin un solo pelo fuera de lugar, sin haber sido uncidas jamás a yugo alguno. Para la mayor parte del mundo, el evento pareció esotérico, casi folclórico, una curiosidad religiosa de una tradición antigua. Para quienes entienden la profecía, marcó el renacer de algo que la Tierra no había visto desde los días del Segundo Templo, la reaparición de un requisito ritual que durante 20 siglos había sido físicamente imposible de cumplir. Dentro del Instituto del Templo en Jerusalén, vasijas sagradas preparadas durante años brillan ahora, bajo la luz. La menorá de oro,
reconstruida según las dimensiones exactas descritas en el Talmud. El altar del incienso, cuyo aroma en tiempos bíblicos subía como oración. La mesa del pan de la proposición. La mesa del pan de la proposición. Más de 70 objetos consagrados, restaurados al diseño bíblico. Exacto, esperando el día en que tengan un lugar donde ser usados. Sacerdotes descendientes del linaje de Aarón han comenzado a ensayar ritos antiguos sobre el monte del templo, recitando oraciones que no se habían escuchado en voz alta desde el año 70 docentésimo, cuando las legiones romanas destruyeron el segundo templo y dispersaron a la nación. Por primera vez en casi 20 siglos, el shofar fue tocado sobre el monte, y su sonido reverberó por los valles como una llamada que llegaba de regreso al día de Salomón. El ritual de la novilla roja, descrito en Números 19 y 2, fue dado para la purificación. Traed una vaca alazana sin defecto, en la cual no haya falta, y sobre la cual no se haya puesto yugo. Sus cenizas, mezcladas con agua, creaban la solución purificante que permitía a los sacerdotes entrar en el lugar sagrado sin contaminación. Sin ese proceso, el templo no puede ser purificado. Sin la purificación, el templo no puede funcionar, y ese momento está más cerca ahora que en 2 milenios. El polvo del monte del templo ha comenzado a agitarse de nuevo. Lo que fue olvidado ha regresado, y lo que fue anunciado está en movimiento. Durante siglos, un misterio ha atormentado a Jerusalén con la insistencia de lo que no puede ser respondido, pero tampoco puede ser ignorado. El destino del Arca de la Alianza, el cofre sagrado que alguna vez albergó las tablas de la ley y la presencia misma de Dios. El profeta Jeremías, según la tradición, la ocultó profundamente debajo del monte del templo, antes de que los ejércitos de Babilonia sitiaran la ciudad, guiado por la urgencia de preservar lo que ninguna nación conquistadora podría tener derecho a tocar. El libro de los Macabeos registra que la selló en una cueva y declaró: el lugar permanecerá desconocido hasta que Dios congregue a su pueblo de nuevo. Ahora, por primera vez en milenios, nueva evidencia ha reavivado esa leyenda. Las fuentes rabínicas y los investigadores independientes señalan las cámaras selladas detectadas por los escaneos de radar debajo del Monte Sur, los mismos corredores abovedados revelados por el mapeo asistido por inteligencia artificial. Los datos muestran una firma metálica densa dentro de una de esas cámaras, demasiado definida y estructurada para ser piedra natural, demasiado ubicada en el centro del espacio para ser accidental. Las autoridades no han confirmado, pero los susurros dentro de los círculos religiosos de Jerusalén se van haciendo más audibles. Para los creyentes, esto no es simplemente arqueología, es teología hecha visible, el arca como trono de la alianza divina, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, la silla de la presencia donde Dios prometió encontrarse con su pueblo. Si aún descansa sellada bajo el monte del templo, significa que la presencia de Dios nunca abandonó a Israel, solo se ocultó esperando el momento designado para ser revelada. Las piedras de arriba siguen temblando. El aire sigue zumbando como si el suelo mismo guardara un secreto demasiado sagrado para desvelar antes de tiempo. Y cuando ese tiempo llegue, no solo confirmará la historia, anunciará el regreso de la gloria misma. Por primera vez en la historia moderna, el monte del templo resonó con las voces de miles rezando como uno solo. Más de 3,500 judíos ascendieron la colina sagrada en un solo día, reuniéndose a plena luz del día para adorar en el lugar donde durante siglos ninguno había osado hacerlo abiertamente. No hubo disturbios, no hubo restricciones. Solo el sonido de la oración ascendiendo entre las piedras antiguas y el cielo que alguna vez presenció la gloria de Salomón. Entre los que ascendieron se hallaban levitas y sacerdotes vestidos con prendas de lino preparadas según el patrón exacto de la Torá, cosidas a mano por artesanos que habían estudiado los textos durante años para asegurarse de que cada dobladillo, cada hilo, cada color correspondiera a lo que la ley prescribía. Levantaron las manos hacia la puerta oriental, recitando salmos de arrepentimiento y restauración con voces que llenaban el espacio entre los muros de una manera que los asistentes describieron como imposible de comparar con cualquier otra experiencia. Por un momento, el tiempo se plegó sobre sí mismo. El presente tocó el pasado. Los rituales que el exilio y el imperio habían silenciado volvieron a la vida sobre el suelo que los había visto nacer. Los observadores lo llamaron historia, para quienes siguen la profecía.
fue un ensayo para el cumplimiento. Daniel 9:27 habla de un pacto confirmado por una semana, un periodo que marca el capítulo final de la línea de tiempo profética. Cada oración pronunciada sobre el monte ilumina ese horizonte un poco más. En el Kidron Valley, un lugar cargado durante milenios con el peso de la memoria. Algo más surgió después de que el suelo se movió. El terremoto no dejó solo grietas en las estructuras. Lo largo de una ladera rocosa, un movimiento sutil aflojó lo que había estado sellado durante generaciones, exponiendo la entrada de una pequeña cueva que la tierra había mantenido oculta. Dentro, la escena detuvo cada paso. Apoyado contra la pared de la cueva, había un cuerpo humano posicionado en una postura cerrada y apretada. Las rodillas estaban recogidas hacia adentro, el torso doblado y los brazos cerca, formando una posición que se sentía intencional en lugar de accidental. No había señales de colapso ni de dispersión. La postura sugería quietud, no desorden. El cuerpo estaba atado con cuerdas, sus fibras oscurecidas y rígidas con la edad. No eran materiales modernos. Los depósitos minerales se habían asentado en las hebras, endureciéndolas y fijando la forma en su lugar. La impresión no era de violencia en movimiento, sino de algo concluido, sellado, preservado y dejado intocado. Lo más llamativo era el rostro cubierto. Las manos estaban levantadas, cubriéndolo completamente, como si se ocultara de la vista. Algunos observadores describieron la posición como defensiva, otros la leyeron como un acto de ocultamiento o reverencia. Ninguna explicación encajaba limpiamente. Cerca, fragmentos de cerámica yacían incrustados en el polvo. Un broche de bronce, corroído pero intacto, sugería una manufactura cuidadosa. Estos elementos anclaban el descubrimiento en el tiempo sin explicar su propósito. Y entonces llegó el detalle que reencuadró todo. Al despejar la piedra, cerca del cuerpo, emergió una inscripción antigua, breve, deliberada e imposible de ignorar. Una sola palabra, grabada en la roca con una claridad que había sobrevivido siglos bajo tierra. Juzgado. Sin nombre, sin fecha, sin explicación. Solo esa palabra, colocada donde no podía perderse una vez revelada. El Valle de Kidrón ha llevado durante mucho tiempo el peso de la memoria. Reyes fueron enterrados en sus cercanías. Profetas hablaron sobre él. Procesiones lo recorrieron. Este descubrimiento parecía añadir otra capa, como si el valle mismo continuara liberando lo que había estado sosteniendo. No lejos de donde el pasado pareció hablar a través del valle de Hinnom. Otro hallazgo discreto comenzó a llamar la atención. Esta vez debajo de uno de los sitios más sagrados de Jerusalén, durante trabajos de restauración de rutina dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Los trabajadores encontraron inesperadamente una cámara subterránea sellada, oculta bajo capas de piedra antigua que habían permanecido sin tocar durante siglos. Cuando el espacio fue cuidadosamente abierto, lo que había dentro parecía notable, una estructura similar a una tumba, simple pero distintiva, acompañada de lo que parecía ser los restos de un pequeño jardín cerrado. El arreglo no era aleatorio. Reflejaba un diseño que se asemeja estrechamente a la descripción del Evangelio de Juan, donde un jardín y una tumba nueva son mencionados juntos en el momento más significativo de la fe cristiana. Y sin embargo, así como la curiosidad comenzó a crecer, el acceso al área fue restringido. Los detalles se volvieron escasos. El sitio volvió a quedar protegido, dejando solo fragmentos de información circulando entre quienes habían alcanzado a verlo brevemente. Para muchos, esto no es solo arqueología, es memoria. Un recordatorio de un momento en que la pérdida se convirtió en esperanza, en que una tumba sellada se convirtió en símbolo no de final, sino de comienzo. Y, mientras los espacios ocultos debajo de la ciudad continúan abriéndose, la pregunta permanece. ¿Qué está siendo revelado? ¿Y por qué ahora? Al observar todos estos eventos en conjunto, las tormentas y las señales, los hallazgos bajo tierra, las fracturas que distinguen entre lo antiguo y lo moderno, los sonidos que no tienen fuente identificable, la renovación donde esperábamos ruina, emergen patrones que invitan no a conclusiones precipitadas, sino a una reflexión honesta sobre cómo vivir con sabiduría en un mundo impredecible. El primero es la importancia de mantenerse firmes internamente, aunque las condiciones externas cambien con rapidez. Cuando el mundo exterior pasa del calor al hielo, de la calma a la sacudida,
De la certeza a la duda, la pregunta más importante no es qué ocurrirá después, sino quiénes somos mientras tanto. Mejor un hombre paciente que un guerrero, uno que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Proverbios 16 y 32. Esa no es una enseñanza sobre pasividad, es una enseñanza sobre la fuente del verdadero poder. El segundo es el valor del discernimiento. No todo lo inusual lleva el mismo significado. Y no todo lo significativo es inmediatamente obvio. La capacidad de observar cuidadosamente, pensar críticamente y permanecer equilibrado es esencial en tiempos donde la urgencia empuja constantemente hacia la reacción. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. 1 Tesalonicenses 5 y 21. Esta perspectiva permite a las personas mantenerse reflexivas en lugar de reactivas, presentes en lugar de arrastradas. El tercero es la preparación, no solo en términos físicos, sino de carácter y de hábito. Los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia. Proverbios 21 y 5. Las personas que han construido hábitos de paciencia, resiliencia e integridad, mucho antes de que lleguen los momentos difíciles, no reaccionan con desesperación cuando esos momentos llegan. Actúan desde un centro estable que no fue construido deprisa, sino con tiempo, con decisiones cotidianas, que parecieron pequeñas hasta que se convirtieron en el suelo firme sobre el que se están de pie cuando todo lo demás tiembla. El cuarto es la perspectiva. En medio de la incertidumbre, poner la mente en las cosas de arriba, no en las terrenales. Colosenses 3 y 2. No como una evasión de la realidad, sino como un ancla dentro de ella. Cuando el mundo parece reducirse a la urgencia del momento, la perspectiva larga es lo que impide que cada crisis se convierta en el final de la historia. Y el quinto es quizás el mensaje más necesario en tiempos como este. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos rendimos. Gálatas 6 y 9. Estos no son consejos para tiempos tranquilos, son anclas para tiempos como este. La conciencia de lo que ocurre es el punto de partida. La respuesta es el punto de llegada, y en esa respuesta encontramos no solo dirección para lo que pueda venir, sino claridad sobre quiénes somos llamados a ser ahora mismo, en este momento, en este mundo, con los recursos que tenemos y el tiempo que se nos ha dado. Hay momentos en que la historia no avanza en línea recta, sino que gira sobre sí misma, como si el tiempo tuviera memoria y buscara repetir ciertos patrones para asegurarse de que esta vez seamos capaces de verlos. Eso es lo que muchos sienten cuando contemplan los eventos que se acumulan sobre Jerusalén y alrededor de ella. No un conjunto de noticias desconectadas, sino una secuencia que insiste en ser leída como un todo. El cielo que cambia de color, el suelo que cruje y se agrieta bajo piedras que llevan siglos sin moverse, los árboles que brotan donde no debería haber vida. El sonido que nadie puede localizar, pero que muchos escuchan. El lenguaje de los líderes cargado de ecos que ellos mismos quizás no anticiparon. Las reuniones de fe que reflejan debates que llevan décadas sin resolverse. Las imágenes que circulan antes de que nadie pueda verificarlas y que ya han generado más conversaciones que cualquier verificación podría silenciar. Cada uno de estos elementos, tomado por separado, tiene una explicación. Juntos, forman un paisaje que invita a algo más que el análisis. Invitan a la atención sostenida. La Biblia no ofrece un mapa del futuro, ofrece una descripción de la condición humana en relación con lo eterno, y esa descripción incluye momentos como este, momentos de convergencia donde lo físico y lo espiritual parecen hablar el mismo idioma al mismo tiempo. No para generar pánico, sino para generar claridad, no para inmovilizar, sino para orientar. La persona que entiende bien estas enseñanzas no se vuelve ansiosa ante las señales. Se vuelve más deliberada, más atenta, más dispuesta a vivir de acuerdo con lo que realmente importa en lugar de lo que simplemente ocupa. En los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, la reacción de los testigos no fue el miedo sino la pregunta: ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta correcta ante cualquier señal. No qué significa exactamente, no cuándo ocurrirá el próximo evento, no si debemos preocuparnos, sino qué debemos hacer. Porque el propósito de la conciencia no es la información, es la transformación. Y la transformación no ocurre en abstracto, ocurre en las decisiones cotidianas. Con quién hablamos, cómo tratamos a quienes nos rodean, qué construimos con el tiempo que tenemos,
¿Qué tipo de persona nos estamos convirtiendo en el proceso? Existe una tentación, especialmente en tiempos de incertidumbre, de convertir los eventos externos en el centro de la atención y reducir la propia vida a un espectador de lo que ocurre en el mundo. Mirar las noticias, observar los patrones, seguir los titulares y esperar. Pero la enseñanza de Jesús sobre los últimos tiempos no fue diseñada para crear espectadores. Fue diseñada para crear personas activas, personas que entienden el momento y que por eso mismo actúan con mayor intención, mayor amor, mayor fidelidad a los valores que saben que perdurarán más allá de cualquier sistema que hoy parece permanente. Las grietas en la piedra antigua de Jerusalén son reales. Las aves en el cielo son reales. El granizo que caía con fuerza inusual es real. El suelo que tembló en varios países al mismo tiempo es real. Los hallazgos arqueológicos que siguen emergiendo de un suelo que guarda siglos de historia son reales. Y la pregunta que todos estos eventos generan en los corazones de quienes los presencian también es real. No es una pregunta que la ciencia pueda resolver completamente ni que la política pueda desestimar sin residuo. Es la pregunta que acompaña a la humanidad desde que tuvo conciencia de su propia fragilidad. ¿Hay algo más que esto? ¿Hay un propósito detrás de lo que vemos? ¿Estamos solos en este paisaje de señales y tormentas? ¿O hay algo que nos sostiene mientras todo lo demás se mueve? La respuesta de la fe no es una certeza sobre los detalles, es una certeza sobre la presencia. Lo que los creyentes afirman no es que sepan exactamente cuándo ni cómo se desarrollarán los eventos que los textos describen. Lo que afirman es que hay alguien que sí lo sabe, y que ese alguien no es indiferente a lo que le ocurre a la humanidad. Que la historia no es un proceso ciego que rueda hacia la nada, sino una narración con dirección, con significado y con un final que no es el último capítulo, sino el primero de algo completamente diferente. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Jerusalén, una ciudad que ha sido destruida y reconstruida tantas veces, que ha sido conquistada por tantos imperios y que ha sobrevivido a todos ellos, siga siendo el centro de atención del mundo. No por su tamaño, es pequeña comparada con las grandes metrópolis modernas. No por su poder económico, hay ciudades mucho más ricas. No por su poder militar, hay naciones incomparablemente más poderosas. Sino porque lleva inscrito en sus piedras algo que ninguna otra ciudad en el mundo lleva del mismo modo: la promesa de que lo que comenzó aquí no ha terminado. Que el mismo suelo que vio la crucifixión vio la resurrección. Que el mismo monte que fue escenario del exilio fue el que recibió de regreso a los que regresaron. Que cada generación que ha intentado borrar Jerusalén de la historia la ha encontrado más presente que antes de intentarlo. Esta es la razón por la que cuando algo ocurre en Jerusalén, un temblor, una tormenta, un hallazgo arqueológico, un vuelo de aves en el cielo a la hora equivocada, el mundo lo nota, no porque el mundo sea supersticioso, sino porque, en algún lugar dentro de la conciencia colectiva de la humanidad, Jerusalén ocupa un lugar especial. Es el lugar donde el cielo y la tierra acordaron encontrarse y donde esa promesa aún no se ha cumplido del todo. Los que pasan el tiempo calculando fechas y construyendo cronologías a partir de cada evento se pierden el punto. Los que descartaban todo como ruido y seguían adelante sin pausar también se pierden el punto. El llamado es a algo más difícil que cualquiera de esas dos posturas. El llamado es a permanecer atentos sin estar ansiosos, a ser conscientes sin ser especulativos, a vivir en el presente con plena conciencia de que el presente tiene consecuencias eternas. Sí, hay una lección que los eventos sobre Jerusalén enseñan, es que el mundo no es tan estable como a veces queremos creer. Las certezas pueden romperse en segundos, los suelos más firmes pueden agrietarse, los cielos más despejados pueden oscurecerse sin advertencia. Y en esos momentos de inestabilidad, lo que sostiene a las personas no es la cantidad de información que tienen sobre el futuro, es la calidad de la persona en la que se han convertido en el camino hacia ese futuro. Construir carácter en tiempos de calma es inversión para los tiempos de sacudida. Cultivar la paciencia cuando las cosas van bien es preparación para cuando no vayan bien. Mantener el amor encendido cuando es fácil es lo que impide que se apague cuando se vuelve difícil. Estas son las preparaciones que importan, no los almacenes de suministros ni los búnkeres, sino las reservas internas que ninguna tormenta puede alcanzar porque están construidas en un nivel más profundo que el nivel al que las tormentas llegan.
Hay también otro elemento que emerge con claridad cuando se considera todo lo que se está desarrollando: la importancia de la comunidad. Ningún ser humano fue diseñado para procesar estos momentos en solitario. La fe es, entre otras cosas, la convicción de que no estamos solos, ni en el cosmos, ni en nuestra propia experiencia cotidiana. Y esa convicción se fortalece o se debilita en proporción directa a la calidad de las comunidades en las que participamos. Los que ascienden al monte del templo en oración colectiva no están solo haciendo un gesto religioso, están afirmando que la fe es un asunto compartido, que lo que creemos importa más cuando lo vivimos juntos que cuando lo guardamos en privado. La misma lógica aplica a todos los creyentes, en todas las tradiciones que este momento toca. Cuando el mundo se siente incierto, la tentación es el aislamiento, pero la respuesta más sabia es lo opuesto: buscar a quienes comparten los mismos valores, las mismas esperanzas, la misma convicción de que hay algo que vale la pena amar y proteger incluso cuando todo lo demás parece estar cambiando. Porque en esas comunidades, en esos círculos de confianza mutua y fe compartida, es donde las personas encuentran la fortaleza que ningún análisis individual puede generar por sí solo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué señales buscar, la enseñanza que siguió no terminó con una lista de eventos, sino con un llamado a la acción. Velad, orad, sed misericordiosos, amad, servid, perdonad. Las señales describen el momento, las acciones determinan quiénes somos dentro de ese momento. Y en última instancia, eso es lo que importa. No cuántas señales reconocemos, sino qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado entre el ahora y lo que venga después. Cuando Jerusalén tiembla, las naciones lo sienten. Cuando sus cielos arden, el mundo necesita escuchar. Porque cada destello, cada sonido, cada temblor es un recordatorio de que la historia no ha terminado, de que el Rey prometido aún no ha llegado en la plenitud de lo que fue anunciado, y de que el tiempo que existe entre este momento y ese momento no es tiempo perdido, sino tiempo sagrado, tiempo para prepararse, tiempo para amar, tiempo para ser la clase de persona que, cuando llegue el momento del que hablaron los profetas, pueda estar de pie con convicción en lugar de correr con miedo. Hay un fuego encendiéndose dentro del corazón de quienes prestan atención. Cuídalo, aliméntalo, no lo dejes apagar por el ruido del mundo, porque ese fuego, esa fe activa y consciente que permanece estable mientras todo lo demás tiembla, es precisamente lo que el momento está pidiendo. Si este mensaje resuena contigo, dale like al vídeo, deja tu reflexión en los comentarios, suscríbete para seguir siendo parte de esta conversación, deja una oración en los comentarios, mantente firme en tu fe. La historia que se está desarrollando sobre Jerusalén no ha terminado, y tú eres parte de ella. Hay algo que vale la pena detenerse a examinar con más cuidado cuando hablamos de los patrones que se observan en Jerusalén. La diferencia entre ver y entender. Vivimos en una época que produce más imágenes, más datos y más información por segundo que cualquier generación anterior a la nuestra. Tenemos acceso instantáneo a cámaras en todos los rincones del planeta. Podemos saber en tiempo real lo que está ocurriendo en el otro extremo del mundo. Y sin embargo, esa abundancia de información no ha producido necesariamente una comprensión más profunda. En muchos casos ha producido lo contrario. La ilusión de entender porque se ha visto, cuando ver y entender son cosas fundamentalmente diferentes. Ver una imagen de grietas en la piedra del Monte de los Olivos es una cosa. Comprender qué significa que el suelo debajo de ese monte específico, en este momento específico, esté mostrando esos patrones es otra completamente distinta. Ver un video de aves negras girando sobre Jerusalén es accesible para cualquiera con un teléfono, pero situarlo dentro de la historia de ese espacio, dentro de la teología que lo rodea, dentro del contexto de todo lo demás que está ocurriendo simultáneamente, requiere más que ojos, requiere formación, paciencia y disposición a vivir con la incertidumbre de preguntas que no tienen respuesta inmediata. Esta es una de las razones por las que las tradiciones religiosas insisten tanto en la práctica, la oración, el estudio, la meditación, los rituales que crean ritmo y profundidad. No son solo gestos culturales ni costumbres heredadas sin significado. Son tecnologías de comprensión, herramientas para cultivar el tipo de atención que permite ver lo que otros no ven porque no se han entrenado para mirar de esa manera. Los sacerdotes que ascienden al monte del templo, vestidos con las prendas prescritas, no están solo haciendo teatro histórico.
están practicando una forma de atención que trasciende el momento inmediato y conecta con una memoria más larga que cualquier vida individual puede abarcar. Y esta capacidad de conectar con una memoria más larga es exactamente lo que el momento parece exigir, porque los eventos que se desarrollan no tienen sentido si se leen solo en el contexto del ciclo de noticias de esta semana. Tienen sentido cuando se leen dentro de una historia que lleva siglos en marcha. El Monte del Templo no es solo un sitio arqueológico. Es el escenario donde la historia más larga que conocemos ha tenido algunos de sus momentos más decisivos. Y cuando algo ocurre allí, no ocurre en el vacío, ocurre dentro de esa historia, añadiendo una capa más a una narración que comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera y que continuará, según lo que las escrituras enseñan, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar. Piensen en lo que significa que el monte del templo haya permanecido sellado arqueológicamente durante siglos, protegido por la sensibilidad religiosa de tres tradiciones que raramente coinciden en nada y que sea precisamente en este momento. Con la tecnología de inteligencia artificial y el radar de penetración terrestre, cuando por primera vez comienza a revelar lo que lleva bajo sus capas. La restricción que durante tanto tiempo fue un obstáculo para el conocimiento se convierte, en retrospectiva, en la razón por la que lo que estaba debajo sigue intacto. Lo que no fue perturbado no fue destruido. Lo que no fue excavado no fue dispersado. Y ahora, cuando la tecnología permite leer sin tocar, lo sellado comienza a hablar. Hay algo en esa secuencia que parece demasiado preciso para ser accidental. El sellamiento que preservó, seguido del avance tecnológico que reveló sin profanar. Del mismo modo, hay algo significativo en la historia de las tumbas y jardines que se alinean con los relatos evangélicos. En el siglo II, el intento de borrar la memoria cristiana construyendo templos paganos sobre esos sitios produjo el efecto contrario. Los templos paganos sellaron el suelo debajo de ellos, impidiendo que siglos de construcciones posteriores perturbaran las capas más profundas. Lo que fue diseñado como supresión funcionó como preservación y ahora, cuando las capas superiores se retiran cuidadosamente, lo que hay debajo aparece más intacto de lo que hubiera estado si las construcciones paganas nunca hubieran existido. Hay una ironía en eso que roza la teología. Lo que intenta silenciar a veces protege sin quererlo. Lo que intenta borrar a veces conserva sin saberlo. Estos patrones de sellamiento y revelación, de preservación por medio de la restricción, de protección disfrazada de supresión, aparecen con una frecuencia que resulta difícil de ignorar cuando se observa la historia de Jerusalén en su conjunto, no como prueba de nada específico, sino como sugerencia de que la historia de este lugar obedece a una lógica que no siempre es visible desde dentro del momento que se está viviendo, pero que se vuelve más clara cuando se da un paso atrás y se considera desde una distancia mayor. El mismo principio aplica a la experiencia individual. Las personas que han vivido periodos de dificultad, de restricción, de limitación, de momentos en que el camino que esperaban recorrer se les cerró, con frecuencia descubren, muchos años después, que esa restricción fue lo que las dirigió hacia algo que de otro modo nunca habrían encontrado, que el obstáculo fue en realidad el camino, que lo que parecía un cierre era en realidad una redirección. Esta no es una garantía de que todo tiene un propósito positivo automáticamente. Es una invitación a mantener abierta la posibilidad de que la historia en la que estamos insertos tenga una lógica más larga que la lógica del momento inmediato. Cuando el suelo de Jerusalén tembló y expuso la entrada de la cueva en el Kidron Valley, nadie planificó ese descubrimiento. Nadie solicitó un permiso arqueológico ni instaló equipos de excavación. La tierra simplemente se movió lo suficiente para que lo que estaba oculto pudiera ser visto, y el cuerpo que estaba dentro con su postura cuidadosamente preservada. Y la inscripción, juzgado, grabada en la piedra cercana, ha estado ahí durante siglos esperando ese momento de exposición sin que ningún ser humano tuviera la posibilidad de anticiparlo. No hay manera de saber con certeza lo que esa inscripción significa. No hay manera de saber con certeza a quién pertenecía el cuerpo ni por qué fue colocado en esa postura específica. Pero hay algo en la simplicidad de esa única palabra grabada en la roca que resulta imposible de reducir a una explicación técnica y abandonar sin más reflexión.
juzgado. Una sola palabra que alguien consideró suficiente para decir todo lo que necesitaba decirse sobre lo que estaba siendo sellado en esa cueva. El monte del templo es, quizás, el ejemplo más claro del tipo de tensión que define a Jerusalén. La tensión entre lo que se sabe y lo que no puede ser accedido, entre lo que los textos describen con detalle asombroso y lo que el suelo guarda sin posibilidad de verificación directa. Los planos del primer templo de Salomón están descritos en las Escrituras con una precisión que los arqueólogos modernos han analizado durante décadas. Las dimensiones del lugar santísimo, la disposición de los patios, la ubicación del altar, la altura de las columnas, el grosor de las paredes, el material de la base, todo está registrado, y sin embargo, la verificación directa de esas descripciones en el suelo del monte ha sido imposible hasta el desarrollo de tecnologías no invasivas. Ahora que esas tecnologías existen y han sido aplicadas, lo que revelan se alinea con una precisión que los propios investigadores describieron como asombrosa, con las descripciones que los textos han conservado durante milenios. Makum Shekinah Elohim, el lugar de la presencia de Dios. Una inscripción en hebreo paleo que nadie ha visto en casi 3000 años, en una cámara que ningún ser humano ha pisado desde esa misma época, que dice exactamente lo que habría dicho si estuviera donde las escrituras dicen que estaba, no en palabras modernas, no en una reconstrucción posterior, sino en las palabras originales, en el alfabeto original, en el lugar original. Hay momentos en que la evidencia habla con una claridad que supera la expectativa. Este es uno de esos momentos. Y la respuesta más honesta ante él no es ni la credulidad automática ni el escepticismo automático. Es la apertura al asombro, la disposición a sentir el peso de lo que está siendo revelado sin precipitarse a conclusiones que el momento todavía no autoriza. El asombro es, en sí mismo, una forma de respeto. Y el respeto, ante lo que lleva siglos guardando silencio y acaba de encontrar su momento de hablar, parece lo mínimo que se le puede ofrecer. ¡Hay! Una última cosa que vale la pena considerar al reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo. El granizo que cayó sobre Jerusalén dañó tejados, automóviles y campos. El terremoto que sacudió la región movió estructuras que habían permanecido inmóviles durante siglos. Las aves negras en el cielo perturbaron la cotidianidad de quienes las vieron. Los sonidos bajo tierra inquietaron a los que los escucharon. Las imágenes en línea generaron debates que en muchos casos produjeron más calor que luz. Ninguno de estos eventos cambió la vida de la mayoría de las personas de manera dramática o irreversible. Y sin embargo, todos generaron algo: la pausa. Ese breve momento en que alguien levantó la vista de lo que estaba haciendo, miró al cielo o al suelo o a la pantalla y se preguntó algo más grande que la pregunta inmediata. Y en esa pausa, en ese brevísimo momento de atención elevada, algo ocurre que es diferente de lo que ocurre cuando seguimos adelante sin detenernos. La vida moderna está construida sobre la ilusión de que la velocidad es equivalente al progreso, que moverse más rápido es mejor que detenerse a pensar, que la eficiencia en el manejo del tiempo es la virtud más importante que una persona puede desarrollar. Y los eventos, como los que ocurren sobre Jerusalén, funcionan como interrupciones deliberadas de esa ilusión. No porque la ciudad esté tratando de enviar un mensaje específico, sino porque hay algo en la naturaleza de lo que ese lugar representa que hace que los eventos que ocurren allí tengan un peso diferente, que generen esa pausa, que lleven a las personas a hacerse preguntas que normalmente no se hacen, que rompan, aunque sea por un instante, la rutina de la distracción y la urgencia que define gran parte de la vida contemporánea. Esa pausa es valiosa en sí misma. No porque conduzca automáticamente a la fe, ni porque resuelva las preguntas que genera, sino porque es el primer paso hacia cualquier comprensión más profunda. Sin la pausa, no hay espacio para la pregunta. Sin la pregunta, no hay posibilidad de respuesta. Y sin la búsqueda de respuesta, no hay crecimiento. El mundo que se está desarrollando sobre Jerusalén, con sus señales y sus misterios, sus hallazgos y sus tormentas, sus convergencias y sus silencios, está generando ese espacio de pausa para millones de personas en todo el mundo. Y lo que cada persona haga con ese espacio es la parte más importante de la historia, porque al final, la historia de Jerusalén no es solo la historia de una ciudad. Es un espejo. Refleja lo que la humanidad ha creído siempre sobre sí misma, que no es solo materia en movimiento, que la historia tiene dirección,
que los eventos no son solo eventos, sino capítulos de algo más largo, que hay promesas que se han dado y que no han sido canceladas. Y cuando ese espejo está activo, cuando está captando luz de una manera que resulta imposible de ignorar, la pregunta que genera no es sobre Jerusalén, es sobre nosotros, sobre quiénes somos, sobre qué creemos, sobre cómo vivimos, sobre qué dejamos detrás. Esas son las preguntas que los profetas hicieron, que Jesús hizo, que las piedras del muro occidental absorben cada día cuando los papeles con oraciones son insertados en sus grietas por manos de todas las naciones. Y son las preguntas que este momento, con toda su complejidad y todo su peso, nos está haciendo a nosotros. Existe un detalle que aparece con cierta consistencia cuando se estudian los eventos que rodean a Jerusalén, la forma en que los momentos de revelación no llegan cuando la gente los está buscando activamente, sino cuando algo externo crea las condiciones para que lo oculto pueda ser visto. El proyecto de tamizado del monte del templo. Esa iniciativa que comenzó cuando miles de toneladas de tierra sagrada fueron retiradas sin supervisión y depositadas en el valle de Kidrón, es quizás el ejemplo más elocuente. Lo que debería haber sido una catástrofe arqueológica, la remoción caótica y no documentada de capas que llevaban siglos intactas, se convirtió en una oportunidad inesperada. Investigadores que comprendieron el valor de ese suelo aparentemente descartado, establecieron el proyecto de tamizado, analizar cuidadosamente cada fragmento de tierra para recuperar lo que pudiera haber sobrevivido. Y lo que encontraron fue extraordinario. Monedas de la época del primer y segundo templo, fragmentos de vasijas con sellos reales, pesas de la época bíblica, artefactos de adoración ritual que de otro modo nunca habrían sido accesibles. El descuido que desplazó la tierra también la reunió en un lugar donde pudo ser estudiada. El accidente que pareció destruir creó, sin quererlo, las condiciones para una recuperación. Esta lógica paradójica, que los momentos de disrupción a menudo producen condiciones para hallazgos que de otro modo habrían sido imposibles, aparece repetidamente en la historia de Jerusalén. El fuego que destruyó el templo de Herodes en el año 70 d. Aunque devastador más allá de toda descripción, sellaron bajo sus escombros evidencias del período del segundo templo que de otro modo habrían sido reutilizadas, reubicadas o simplemente desgastadas por siglos de uso continuado. El suelo quemado conservó lo que el suelo habitado habría eventualmente consumido. Y siglos después, cuando los arqueólogos cavan en esas capas de ceniza y escombros, encuentran objetos cotidianos de la Jerusalén que Jesús conoció: monedas, herramientas, vasijas de cocina, armas, los restos físicos de una civilización que creía que el templo estaba tan establecido que nada podría derribarlo. La destrucción, que pareció ser el fin de esa historia, se convierte, milenios más tarde, en la fuente del testimonio más directo de ella. Es difícil no reflexionar sobre esta paradoja cuando se considera el momento actual. Los terremotos que agrietan las estructuras antiguas de Jerusalén también revelan lo que estaba debajo de ellas. Las tormentas que interrumpen la rutina de la ciudad crean el silencio en el que se pueden escuchar sonidos que de otro modo habrían pasado desapercibidos. La inestabilidad regional que pone el foco del mundo sobre este lugar produce también la atención que lleva a personas en todo el planeta a hacerse preguntas que de otro modo no se habrían hecho. Cada disrupción crea una apertura. Y en esas aperturas, a veces, algo que llevaba mucho tiempo esperando su momento puede finalmente ser visto. Hay también algo que decir sobre la naturaleza específica de las señales que las Escrituras describen para los últimos tiempos. No son señales diseñadas para convencer a los incrédulos, sino para confirmar a los que ya creen. Jesús no dijo que las señales convencerían al mundo, dijo que alertarían a los vigilantes. Esta distinción importa, porque cambia la expectativa. Las señales no son argumentos destinados a ganar debates, son recordatorios destinados a orientar corazones que ya están buscando orientación. Y por eso no todos los que ven las mismas imágenes o escuchan los mismos reportes responden de la misma manera. No es una cuestión de inteligencia ni de información. Es una cuestión de lo que el corazón está buscando cuando la evidencia llega. El mismo granizo que para un meteorólogo es simplemente un sistema de baja presión mal manejado, es para un creyente un eco de algo que los profetas describieron. La misma formación de nubes que para un escéptico es paridolía, es para un adorador una imagen que lleva la marca de algo que trasciende la meteorología.
Ambos están mirando lo mismo, pero lo que ven depende de lo que han cultivado en su interior antes de levantar los ojos. Esta es la razón por la que la preparación más importante para los tiempos que se están describiendo no es de naturaleza logística, sino espiritual. No se trata de cuántos suministros se tienen almacenados, ni de cuántos escenarios de contingencia se han anticipado. Se trata de quién se es en el momento de la prueba. Y quién se es en el momento de la prueba depende directamente de quién se ha elegido ser en todos los momentos ordinarios que lo precedieron. Las grandes decisiones raramente se toman en el vacío. Se toman como extensión natural de las miles de decisiones pequeñas que las precedieron. Decisiones que en su momento parecieron insignificantes, pero que fueron construyendo, acumulándose, dando forma al tipo de carácter que responde de cierta manera cuando llega el momento que importa. Los sacerdotes que ensayan los rituales del templo no comenzaron a prepararse cuando las novillas rojas llegaron de Texas. Llevan décadas de estudio, de práctica, de inmersión en los textos y en la tradición. Las prendas que visten fueron cosidas por artesanos que dedicaron años a aprender la técnica exacta que la Torá prescribe. El shofar que sonó sobre el monte fue tocado por alguien que ha practicado ese instrumento durante suficiente tiempo como para producir el sonido específico que la tradición requiere. Nada de eso ocurrió de la noche a la mañana. Todo fue la acumulación paciente de preparación que comenzó mucho antes de que la oportunidad de usarla llegara. Y cuando la oportunidad llegó, estaban listos no porque hubieran previsto ese momento específico, sino porque habían cultivado la fidelidad cotidiana que hace posible estar listo para cualquier momento. Esa es la imagen que los eventos de Jerusalén ofrecen al mundo en este momento, no la de una ciudad en crisis, sino la de una ciudad en preparación, un lugar donde lo antiguo y lo nuevo están siendo confrontados para revelar cuál de los dos tiene raíces más profundas. Un lugar donde el suelo literal y el suelo espiritual están siendo examinados con la misma intensidad. Un lugar donde la historia más larga y la urgencia más inmediata se encuentran en el mismo espacio y producen una tensión que es, en última instancia, una invitación a detenerse, a reflexionar, a preguntarse y a responder, no con miedo sino con fe activa y comprometida. No hay certeza sobre el tiempo. No hay mapa que indique con precisión qué ocurrirá a continuación ni cuándo. Hay señales, hay patrones, hay una acumulación de eventos que llevan en la misma dirección y hay, sobre todo, el llamado a vivir bien en la incertidumbre, que es quizás el llamado más difícil de todos, porque requiere mantener la esperanza sin poseerla completamente, avanzar sin ver el destino final, actuar con convicción sobre la base de promesas que aún no se han cumplido en su totalidad. Esa es la definición misma de la fe que las Escrituras describen, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es esa fe, ejercida en los momentos cotidianos de la vida ordinaria, la que hace posible estar de pie cuando los momentos extraordinarios lleguen. Jerusalén, con sus cielos cambiantes y su suelo que tiembla, con sus descubrimientos bajo tierra y sus debates sobre identidad y profecía, con sus nubes que algunos leen como señales y sus tormentas que nadie anticipó, sigue siendo el lugar donde se formula la pregunta más antigua y más urgente de la historia humana: ¿qué se nos ha prometido? Y estamos viviendo a la altura de esa promesa. La respuesta no está inscrita en ninguna piedra que aún no hayamos leído, ni guardada en ninguna cámara que aún no hayamos encontrado. Está inscrita en la manera en que elegimos vivir cada día, con quién elegimos ser generosos, qué elegimos proteger, qué elegimos abandonar y qué elegimos sostener incluso cuando